Buenos días y bienvenidos, dice mi queridísima, adorada, pero respetada, porque yo he sido partícipe y me ha ayudado mucho en la creación de marcas y otras cosas, y tenemos una historia no terminada, siempre la tendremos. Me decía Diana hace un momento, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto tiempo? Antes de entrar en materia y presentarla, tengo una reflexión. La importancia de salir de la zona de confort. Saltos al vacío, al lado profundo de la alberca, o las mejores decisiones de tu vida. Imagino a esa muy joven, bueno, más joven, pues sigue estando demasiado joven, todavía no me cuadra este largo caminar profesional y personal, todo lo que ha hecho a esta corta edad, pero lo que sí me cuadra es y quiero contactar con esa joven que agarró una mochila y se fue de viaje. Y siempre está emprendiendo. ¿Son saltos al vacío o son decisiones calculadas? Querida Diana Torres, qué gusto que estés aquí, qué honor. Ay, Patricio, qué gusto, de verdad. Qué ganas de poder compartir estas pláticas que nosotros tenemos, donde siempre ocurren cosas maravillosas con quien nos honra con escucharnos. Yo te voy a regresar la pregunta, y es que no sé si estas dos opciones existen. ¿Son saltos al vacío o decisiones calculadas? ¿Existen las decisiones calculadas? Son saltos al vacío. O sea, yo creo que son saltos al vacío. Y en el vacío se van construyendo las decisiones, ¿no? Es que yo admiro mucho, y se lo cuento al auditorio, eso de ti, y siempre lo dije porque conozco la historia de vida de Diana. Nos conocemos los dos en el terreno personal y hemos llevado a la amistad a un nivel de que cuando alguno de los dos, sobre todo ella, a mí me centra cuando no me ve bien, ¿no? Y se andas perdido en el espacio, y Diana funge como mi mentora, mi psicóloga, mi amiga, o sea, como debe ser la amistad, ¿no? Que no hay esta cosa de estar ahí cuidando, ¿qué le voy a decir? No, a ver, te veo bien, te veo mal, aterriza, te estás perdido. Generalmente Diana es la que hace eso, porque ella está muy centrada en la vida, yo a veces no tanto, pero siempre me llamó eso mucho de ti la atención desde que somos amigos, desde tiempos del Arcano. Es porque a mí me decían, bueno, tú tuviste varias veces la posibilidad de irte y te encanta viajar y siempre fuiste un alma libre, Pato, y una pata de perro. Y tomaste esas decisiones, pero a veces no aprovechaste y no te fuiste más o no saliste más. Y vaya que he salido, pero, o sea, eso de romper con todo, irte, o sea, me parece muy valiente de tu parte. Porque creo que eso te abrió, o me equivoco, otra dimensión. Me encanta esto de abrir otra dimensión, porque creo que ese ha sido, lo estoy descubriendo ahora, en tiempo real, el hilo conductor de esos saltos cuánticos y esas decisiones en mi vida. Yo crecí en un entorno que fuera de mi entorno particular había pocas oportunidades. En mi entorno cercano, mi familia se encargó de que yo tuviera algunas oportunidades, que además era muy evidente que los niños y los jóvenes a mi alrededor no tenían de forma tan cercana, ¿no? O sea, yo hice toda mi educación básica en escuelas públicas, por ejemplo, pero yo siempre fui a clases de inglés por las tardes y luego a clases de piano. Esas duraron poco porque no tenía mucho talento. Y entonces, esa otra dimensión, Pato, para mí siempre fue algo visible. Hace un par de semanas me tocó compartir en mi charla anual con los jóvenes líderes de la Asociación Cívica La Laguna. Y yo les contaba que hace poco vino a mí el recuerdo de que en la casa de mi abuela, donde yo crecí, mi mamá había comprado estos métodos de inglés, que venía el libro y unos cassettes, y entonces ponías el cassette e ibas escuchando la lección, además inglés británico, con lo cual yo mis primeros pasos en inglés fueron en inglés británico. ¿Hablas el inglés británico? Sí. No, yo creo que ya no, porque con la práctica pues finalmente nos agringamos todos, ¿no? Sí. Pero yo aprendí inglés pidiendo water y butter. Sí. Entonces, pero sabes que ahí yo sabía que había otra dimensión. Es decir, no la había vivido, pero empiezas a creer que hay otra posibilidad, que existe otro mundo. Y entonces
cuando vas creciendo y las oportunidades van cobrando otras formas, pues entonces empiezas a decidir, ¿y qué tal si saltamos y vemos cómo era eso? ¿Cómo es a cup of tea fuera del libro? ¿Cómo es ese entorno que hasta ahora has leído, has escuchado? Y creo que la semilla fue eso, fue una serie de acceso a oportunidades, sobre todo de aprendizaje, que sembraban en mí la idea de que hoy no parecía posible, pero sé que existe esa otra dimensión y cuando sea posible me gustaría ir a verla y me gustaría ir a conocerla. Creo que un poco ese fue el detonante, ¿sabes? Esa semilla. Sí. De que había esta educación, pero había un entorno de padres o de abuelos o familiar que sabía en el fondo que tenías que ir más allá. Ese fue el hilo conductor, ¿no? Tu madre, sí. Tu entorno, tu primer entorno, ¿no? Ese el que nunca te desapegas. Sí, el que nunca te desapegas y que finalmente de ahí venimos. Con todo, con todo lo que implica esa mochila, ¿no? Mi abuelo fue ferrocarrilero. Yo crecí con mis abuelos. Yo recuerdo viajes en ferrocarril, aquellos viajes interminables a Guadalajara en tren, que desde Torreón a Guadalajara era una cosa, una locura, te querías tirar literalmente por la ventana a medio camino. Pero crecí naturalizando que podías no estar siempre en el mismo lugar, ¿sabes? Teníamos una tarjetita de cartón en la cual tenías viajes gratis en el ferrocarril. Y entonces era natural siempre estar pensando, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y qué sigue? ¿Y cuál es el siguiente destino? Aunque luego fuera aquí a un viaje en tren cercano. Pero esa naturalidad de hay otras realidades posibles. Hay otras realidades posibles, pero cuando se está y cuando te afincas en un sitio como tú en Torreón, que tienes, bueno, aquí y tienes clientes en el extranjero y sigues viajando y sigues haciendo muchas cosas, pero también tienes perfectamente presidiendo Grupo Punto, pero además con este entorno familiar muy consolidado y que lo que compartes en redes, que es exactamente lo que tú quieres compartir. Uh-huh. Porque hay veces que a mucha gente se le va de más. Tú eres una experta en los ecosistemas digitales y en saber lo que es el valor de una marca y la tuya la cuidas bien. Pero también compartes muchas cosas. Creo que también tienes muy bien definido y establecido un horario de vida, que eso siempre te ha admirado. A veces a todo mundo se nos puede descolocar el horario, pero ¿en qué momento del día tus ritos? Me encantan tus ritos, Diana. El café de la mañana, el entorno, o planear un viaje con tu familia y llevar esta agenda perfectamente estructurada donde a tu cliente además le dedicas, como dice aquella canción, alma, corazón y vida, pero los ritos son muy importantes y tú los preservas. Tu café de la mañana. ¿Dónde está tu máxima, digamos, hora de creativa? ¿En qué momento del día? ¿O van fluyendo ideas conforme avanza la jornada? Ya quisiéramos, seríamos máquinas. Imagínate que le pones una moneda y salen ideas. ¿Cuál es mi máxima hora creativa? Yo creo que entre las 5 y 7 de la mañana. Es donde creo que las cosas más importantes que últimamente, en los últimos años, he decidido y he creado, muy seguramente prendió la lucecita en algún momento entre las 5 y las 7 de la mañana. Sí, soy muy de rituales porque fíjate que reconceptualicé los rituales hace poco, ¿sabes? Okay. Creo que siempre he sido disciplinada, pero durante mucho tiempo creí de mí misma que la disciplina era un asunto mental. Es decir, básicamente hay que hacer esto, hay que hacerlo. Y suelo ser muy apegada a lo que hay que hacer, ¿no? Hay que entregar, se entrega. Hay que rellenar, se rellena. Y hace poco, hablando con una mentora, que esa es otra puerta a otras realidades posibles, visualizar otras formas de pensar, escuchar a quien va 3 pasos más adelante, me preguntaba, ¿de dónde viene tu disciplina? ¿De la mente o del corazón? Ay. Y me pidió cerrar los ojos y respirar y sentir mi respuesta. Y descubrí que viene del corazón. Es decir, y también yo estoy convencida, porque mucha gente dice, es que qué difícil ser disciplinado, levantarte a las 5 de la mañana, meterte en un entrenamiento para correr un maratón. Eso y muchas cosas más. Y la verdad es que cuando nace del corazón, cuando lo quieres hacer, es sumamente fácil, ¿sabes? Claro, lo difícil es ser disciplinado en algo que uno no quiere hacer. Por eso,
ahora que hago mucho acompañamiento a profesionales talentosos, como construyendo sus negocios, siempre les pregunto, ¿y tú quieres hacer esto? Porque si queriendo está complejo, no te quiero contar no queriendo, ¿sabes? O sea, si emprender es un mundazo y es un trabajal, ahí te encargo no queriendo. Y entonces creo que hay una buena señal, fíjate, ¿cuándo cumple uno los rituales? ¿Cuándo es uno disciplinado? Cuando eso resuena con tu corazón. Si algo te está costando, pregúntate, ¿será que realmente quiero hacerlo? Porque pues si no te quieres levantar a las 5 de la mañana, no te levantes a las 5 de la mañana. Yo también soy muy antifórmulas. Yo dejé de evangelizar con esto a las 5 de la mañana, porque a mí me encanta, a mí me funciona. Hombre, también es cierto que yo a las 9 de la noche estoy en la cama, ¿sabes? Sí. O sea, pero hombre, si a ti eso te funciona a las 12 del día, pues ya está, a las 12 del día, que cada quien se levante a la hora que se quiera levantar. Pero que haya algo por qué levantarse. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué sí te haría seguir un ritual? A mí, por ejemplo, solo imaginar cómo me voy a sentir esa mañana con mi café debajo de mi árbol, leyendo, escribiendo, me dice, vale, y me gusta que no haga mucho calor, y en Torreón eso hay que hacerlo cada vez más temprano, dijo sí. Pues básicamente esto da pie natural al ritual que se tiene, y estoy entrecomillando, que cumplir, ¿no? Pero ese es el que a ti te funciona. Sí, como claro. Dices, ¿cómo vamos de tiempo, jóvenes? Y ustedes vamos, si nos permite la maestra claro. Diana Torres. Doctora, pronto, qué severo suena eso, pero bueno, son las consecuencias del enamoramiento por las cosas, ¿no? Sí, claro. Vamos a un corte, no se vaya, estamos platicando con la enorme Diana Torres. Ya volvemos. El que hace una pregunta es un tonto por 5. Gracias por estar de nuevo con nosotros, y está aquí mi amiga, antes que nada, ¿no? Porque eso es lo más importante, es lo que se debe de preservar siempre. Diana Torres, y no confundir con el afecto y el respeto profesional y a la enorme trayectoria que tiene, porque además he tenido el privilegio de estar en su lista de clientes y ser forjado y formado, y Diana me ha abierto muchos horizontes. Entonces, cuando trabajas de lado a lado con una persona de su dimensión profesional, bueno, pues te das cuenta de más cosas, ¿no? Qué gusto, de veras que qué gusto. Es eso, un gusto. Oye, a ver, de tus niños, bueno... De mis niños. No tus niños en la vida real, porque de esos luego vamos a hablar, tan adorados, y de esa parte familiar tan bonita que me ha tocado en los últimos tiempos. Pero uno de tus niños, Grupo Punto, a ver, platícame, ¿cómo nace ese niño? Porque, híjole, emprender está cañón, y sobre todo una empresa que hoy está consolidada como Grupo Punto. Qué pregunta tan interesante, porque además creo que voy a contar aquí algo que no he contado muy públicamente. Un niño que creció, maduró, y estoy a punto de soltar. ¿Cómo? Sí, creo que los emprendimientos, por lo menos yo creo profundamente en el emprendimiento, porque ese fue mi caso, como un camino que siempre va en paralelo a tu camino de vida, ¿no? Okay. Digo, y soltar esa forma que hoy tiene Punto, ¿no? Punto nació hace 9 años, durante la etapa más difícil de mi vida en términos personales, en un momento en el que yo me había recién consolidado el divorcio del papá de mi hijo, me había quedado sin trabajo, me habían despedido de mi último empleo, tenía una cuestión personal muy compleja y sabía que solo había 2 caminos. O por fin, y fíjate qué interesante, porque esto a alguien le puede resonar, Patricio, por fin emprender eso que tenía años ahí, o seguir postergándolo durante a saber cuántos años más, porque esa es una historia muy común en los emprendedores, ¿no? Sí, cuando tenga tiempo, sí, cuando pueda, sí, cuando ahorra, ¿no? ¿Y qué tal si cuando te despidieron y ya está, no tienes nada que perder? Y ahí nació Punto. Se juntaron, yo creo que una serie de conocimientos y una serie de visiones con una gran oportunidad. Yo soy de las que cree que al final la suerte es eso, es el lugar donde chocan las habilidades, lo que tú has acumulado con un momento de oportunidad. Yo había entrado al mundo digital muy temprano y yo creo que tiene que ver, Patricio, con eso que te contaba antes de siempre intuir que hay otras dimensiones. Yo inscribí mi tesis doctoral en 2007 en la Complutense
Y mi planteamiento de entrada era, yo quería averiguar en 2007, imagínate esto, es que te vas a morir de risa, si lo que estaba empezando a ocurrir en el mundo digital iba a tener algún impacto en las democracias. O sea, me tardé más en armar el marco teórico que en comprobarlo empíricamente. Porque en el 2008 vino la primera campaña de Obama, por ejemplo. Entonces, pero te estoy hablando de un 2007. Yo mi primera cuenta de Facebook me la hice a finales de 2008. Es decir, yo sabía que ahí había algo, que iba a pasar algo, y tan lo sabía que inscribí una tesis doctoral para averiguarlo, lo que no sabía que iba a ser tan rápido que la hipótesis iba a confirmar por sí sola antes de que, insisto, termine el primer capítulo. Entonces, yo había entrado mucho al mundo digital desde la parte más teórica, más estratégica, entender qué es esto de las redes, cómo funciona la gente cuando se comunica públicamente, de dónde viene esta necesidad de exponernos ante personas que no conocemos, cuáles son los estímulos cerebrales que nos dan por los cuales queremos engancharnos en un pleito con alguien que ni nos importa ni le importamos. O sea, empecé a darme cuenta que el mundo digital estaba modificando la forma en la que nos comportamos. Quedó en eso, en un intento de tesis doctoral, y para cuando me surge la oportunidad de emprender, digo, ok, yo entiendo el mundo digital, como desde mi perspectiva creo que había poco en el contexto que se entendiera a esa profundidad, tenía ciertas herramientas, y empezaba a intuir que yo venía mucho de trabajar estrategia de comunicación, yo siempre he trabajado manejando la comunicación de marcas, ¿no? Y yo empezaba a intuir que las empresas iban a necesitar quien les gestionara su comunicación específicamente para el mundo digital. En ese entonces, 2013, era más una intuición que otra cosa. O sea, la agencia de relaciones públicas ya no va a ser suficiente para digital. La agencia de comunicación ya no va a tener visión para el mundo digital. La agencia de publicidad va a tener que hacer campañas diferentes para el mundo digital. Y ahí dije, bueno, vamos a ofrecer servicios de comunicación para el mundo digital. Así nace como una idea en un papel, se baja un documento, empezamos a tocar puertas y se empiezan a abrir las primeras puertas y una puerta te lleva a otra, esa otra, y unos años después creo que nos convertimos, lo digo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad y también con mucho aprendizaje, en un referente de un equipo que fue buscado pues por empresas que querían eso, ¿no? Comunicarse en el mundo digital con las particularidades que ese mundo tiene, que tú y yo las conocemos muy bien. Sí, y fuiste, vaya, que has sido y fuiste una precursora y adivinaste o advertiste muchísimas cosas. Entonces, pocas personas tienen la visión para, valga la redundancia, advertir un poco cómo vendrá el futuro. Porque la irrupción de lo digital y de los portales de internet en los 2000 y hasta los propios medios de comunicación, muchos todavía siguen sin resolver el tema digital. No se han enterado y no saben. Y ya ni para qué se enteren, ¿eh? Ya es otra historia. Que está muy difícil comercializar las redes sociales. Yo digo, híjole, pobrecitos, estos siguen en este... en fin. Sí. Pero sí es cierto. O sea, pasaron muchas cosas y tú supiste ver estas cosas a tiempo. Qué importante, sobre todo un mundo que va muy deprisa, pero ir más adelante, ¿no? Y hablar de opciones. Hoy, tú hablabas la importancia de los ecosistemas digitales, por ejemplo, en las democracias, en cómo va a cambiar el mundo, y yo en una semana y pico, 2 en Monclova, me invitaron a dar una plática que tengo que resumir en 5 minutos, pero básicamente también hablaremos de la posverdad, de estos ejercicios de la enorme influencia de Rusia siendo capaz hoy de modificar el sentido de una elección. Imagínate, y a lo que tenemos que regresar, a un Musk, por ejemplo, barriendo algoritmos, hablando de este discurso tóxico que se genera de tantas cosas, o sea, sí, hasta que el futuro nos alcance, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ya nos alcanzó, solo que la brecha entre quienes ya se enteraron y los que no lo hemos hecho es cada vez más profunda. Y a mí me parece que es una brecha que va a generar mucha más desigualdad todavía, ¿no? Sí, porque finalmente, a ver, tampoco quiero decir que yo vi algo que nadie más vio. A ver, eso ya estaba ocurriendo. El tema es, creo que me parece, y hoy sigue ocurriendo, Patricio, que nos estamos enterando que ocurre allá afuera
que empiezo a intentar aplicar en mi realidad local. Es decir, vamos a seguir hablando de la inteligencia artificial como un monstruo que está allá afuera y que, ay, sí, estas generaciones de hoy que los robots, o vamos a empezar ya a conversar como hoy lo estoy haciendo ya con mis clientes sobre cómo vamos a modificar el modelo de negocio, sabiendo que gran parte de tu proceso se tiene que automatizar. O sea, o seguimos pensando que eso no ocurre, como tú decidas, ¿no? O sea, creo que al final la realidad está ahí. Me encantaría ser parte de quien la está construyendo hoy en San Francisco o ahora en Austin o en Frankfurt. No estoy ahí, pero sí me interesa mucho. Tengo una fascinación tremenda por el futuro. De verdad me fascina mucho el futuro y saber que hoy hay gente, hay manos, hay mentes que están creando el futuro en el que van a vivir mis hijos. Y me interesa mucho comprenderlo, me interesa mucho conocerlo y luego decir, ok, y con ese mega futuro que está allá y que parece súper complejo, ¿aquí qué podemos hacer? O sea, ¿y qué de eso sí nos podemos traer, no? Y ahí es donde también en esa visualización que te adelantaba un poco de la madurez y la emancipación de ese primer proyecto de negocio que fue la agencia, pues creo que es momento de que evolucione, ¿no? Porque también veo que esa oferta, esa propuesta de valor de generarte contenido para plataformas digitales ha dejado de ser valiosa, o por lo menos para mí ha dejado de ser una propuesta de valor. Creo que hoy se puede hacer de muchas otras formas y que mi tiempo mente, mi tiempo creativo, mi tiempo de acompañamiento, que te agradezco mucho que lo percibas, porque así es, me encanta entregarme, compartir con mis clientes, pues que sea mejor hablando de futuro, ¿no? Que sea mejor pensando que cómo vamos a construir este futuro, y dejémosle a la automatización que haga lo que ella puede hacer y aparte mucho mejor que nosotros y sin faltas de ortografía. Ay. Oye, hablando del futuro y tus hijos, me entusiasma el futuro, dice Diana. El futuro que le vamos a dejar a mis hijos, lo que más cuidas son a tus hijos. O sea, que bueno, los además tienes unos hijos maravillosos que conozco y de veras tienen ambos características sumamente especiales. Que conste, sí. Diana dijo, presiento que va a ser la entrevista más personal. Sí, este espacio se brinda, es para ese tipo de cosas. Pero te quiero preguntar, te escucho entusiasmada por un lado, por el futuro que se está construyendo, por el futuro para tus hijos, pero a veces, ante todo lo que estamos viviendo también, ¿no te apanica un poco? No. ¿No? No me apanica, porque va a ocurrir. Es decir, porque que a mí me dé miedo no lo evita. Este mundo tan convulso, pues, que habiten ellos en un futuro a veces incierto, porque hay un elemento de incertidumbre, no lo neguemos, querida. Pero es que nuestro futuro también fue incierto para nuestros padres. Sí. Es decir, mis hijos, o sea, no están creciendo en más incertidumbre de la que yo crecí. No, creo que hay una sola diferencia, es que se va a resolver la incertidumbre más rápido. Es decir, los grandes fantasmas que mis padres tuvieron sobre lo que me puede ocurrir, tal vez tardaron 10, 15 o 20 años en llegar. Los de ellos van a tardar unos cuantos años. Si te soy sincera, Pato, no me da miedo. Me genera muchas, me preocupan cosas, por supuesto. Me preocupa mucho la transformación de sus procesos cognitivos, por ejemplo, a través de las pantallas. Soy mamá de un adolescente de 13 años, a quien hoy seguimos convencidos, sus adultos cuidadores y yo, de que no va a tener acceso a un teléfono pronto. Él está bien con eso. Felicidades. Él está bien con eso. Todavía hace unos días le pregunté, ¿crees que ya lo necesitas? Y me dijo, no. Ok. Es decir, sí veo riesgos, por supuesto que los veo, me dedico a estudiarlos. En esta mesa yo hablo con el público de este grupo de eso, pero no me apanica, pero no me da miedo, porque creo que es la postura que menos los puede ayudar. Es decir, me sigue entusiasmando, hay cosas que veo con preocupación e intento informarme, ¿no? Y luego también asumir que hay cosas que no entiendo y que el hecho de que yo no las entienda no significa que no van a pasar. Y que entonces confío, espero que me esté saliendo bien, en más o menos estar generando en ellos un criterio para que cuando se enfrenten a eso, que ni yo me imagino cómo va a ser, porque es que en realidad tengo que confesar algo, ni siquiera soy capaz de ponerle rostro al monstruo de su futuro. Es que no me imagino cuáles son los peligros de su futuro, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Es que no me lo imagino. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Que se aparezca un holograma y los secuestre y los lleve a otra dimensión. ¿Qué sé yo? O sea, es que no me lo imagino.
Pero, por lo tanto, pues lo único que me queda es como back to basics a temas de seguridad, de cuidado propio, de poner límites, de aprender a expresar sus emociones, de aprender a escuchar su cuerpo. Cuando el cuerpo les dice no, es no. Cuando quieres probar, prueba. No sé, siento que a lo mejor son las herramientas más básicas con las que se van a poder enfrentar a ese monstruo del futuro, ¿no? Totalmente. Me imagino. Regresar a los básicos. Esa es una frase que me recuerda mucho las memorias fabulosas, el primer libro de Lee Iacocca. Lee Iacocca fue uno de los grandes inventores, precursor, un titán de la industria automotriz en Estados Unidos, inventor del Mustang, entre otras cosas. Estuvo en Ford Motor Company muchísimos años como chairman, y luego llegó a ser chairman, y luego lo corre uno de los hijos de Ford, y lo malcorre uno de los nietos de Ford, de los nietos tontos, digamos, y lo invitan a dirigir Chrysler. En una época emproblemada, y se saca de la manga la minivan, hablando de hombres que veían el futuro y todo, y hace en este largo caminar que es su biografía, luego te la paso porque es fantástica y no ha perdido vigor. Al final hace una radiografía de lo que era la Norteamérica del reaganismo, de muchas cosas de su vida, y al final dice, we need to go back to the basics, justamente en esto que tú misma, Diana, mencionas, de realmente está la educación de los hijos, el futuro, tantas cosas, está en las preguntas, está en los límites, en tantas cosas tan fáciles de aplicar, ¿no? Que no debemos de perder. Fíjate, hablando de back to basics, hay un básico que me parece que hemos olvidado tanto, y tú y yo hemos hablado mucho de esto, Patricio. Volver al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hoy que parece que hay tantos algoritmos y plataformas que deciden inteligentemente por ti, nadie decide más inteligentemente por ti que tu cuerpo. Tu cuerpo sabe cuando quieres o no quieres estar en un lugar. Tu cuerpo sabe cuando ese proyecto es para ti o no es para ti. Pero ese es uno, por ejemplo, de los básicos a los que siento que no va a haber holograma, algoritmo, realidad virtual o triple dimensión que nuestros niños de hoy se vayan a poder enfrentar si saben escuchar su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Wow. Vamos al corte. ¿Nos permites, querida Diana Torres? No se vaya, no te vayas. Y, por cierto, aquí se queda todo colgado. O sea, no me estoy refiriendo a mi panza, sino a que todos los programas están ahí, los puedes, yo le hablo de tú porque, claro, hasta el auditorio, porque así lo siento, de cercanos, de cálidos, y sobre todo para los jóvenes. Aquí se quedan todos los programas de Grupo Estéreo Mairán para consulta. Entonces, ahorita regresamos. Está tan a gusto los entrecortes con Diana Torres que la verdad no nos hubiéramos dado cuenta, ¿verdad? De que estamos al aire. Bienvenida. ¿En qué nos quedamos? Pues en el cuerpo. En el cuerpo, volver al básico del cuerpo, ¿no? Escuchar al cuerpo, ¿no? Sí, escuchar al Entonces, cuerpo. no solamente el cuerpo te va diciendo, estás enfermo, también no estoy a gusto en un sitio, también el cuerpo te manda señales, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y a mí me parece que en un entorno como tan artificialmente inteligente, que aunque me fascina y me seduce mucho todo este tema tecnológico, digital, pues bueno, es evidente que a eso me dedico. Sigo creyendo que el punto de conexión más fascinante todavía tiene que ver donde el humano, su esencia, pues hecha para favor de esos algoritmos, de esas plataformas, ¿no? Y qué más humano que el cuerpo. A ver, vamos otra vez a lo familiar. Uh-huh. Hablar de mi querido amigo Arturo González, tu esposo. Sí. El año pasado estuvimos en una boda. En tu boda. Sí. De esas fiestas, porque fue una fiesta en toda la extensión de la palabra. No por el relajo que se armó ni nada. Que estuvo bueno. Estuvo muy bueno. O sea, porque realmente estaban tu familia, su familia y
lo que creo que ustedes consideran la familia extendida, sus amigos. Sí. Qué padre. No sé si alguna vez le he preguntado a Arturo, ¿cómo se conocieron? En esta mesa. ¿De veras? Sí. Y no te asustaste, ya ves cómo es, ¿no? En esta mesa nos conocimos. Ok. Así que estos micrófonos han sido testigos. Sí. ¿Hace cuánto de eso? Uy, hace 10 años, yo creo, más o menos. Todos a ojo de buen cubero, ¿era Arturo director editorial del Siglo de Torreón? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Estaba a punto de que le cayera el Sí. chahuizcle. Sí, más o menos. Sí, no, todavía no era. Arturo era colaborador aquí en Contextos. Ok. Y bueno, yo también, yo es que en estos micrófonos llevo 20 años. No estoy yo para contarlo, pero bueno, yo hice aquí mis prácticas. Yo hice aquí en GREM mis prácticas cuando estaba en la carrera y bueno, una cosa, otra, luego un programa, luego 1000 cosas. Este micrófono me tiene enamorada. Cuando viví en el extranjero seguía haciendo una colaboración para este micrófono y en ese entonces yo tenía una colaboración semanal, el mismo espacio que hoy mantengo en Contextos, pero bueno, con otro enfoque en ese momento. Todavía me interesaba más hablar de política y aquí lo conocí. Así que este micrófono ha sido parte de esa historia. ¿Hablabas más de política en aquel Sí, tiempo? Fíjate sí, que no me te interesaba imagino haciendo... todavía. No. Todavía no le perdía la ilusión. Todavía no le perdí. ¿Por qué le perdiste al análisis político la ilusión? Porque cobré conciencia sobre el impacto que eso tiene en mi salud mental y en mi cuerpo. ¿De verdad? No, Cobré sí, no. conciencia. A ver. O sea, es honestamente. O sea, a mí hay cosas que ocurren allá afuera, Patricio, que verdaderamente me molestan. Que verdaderamente me indignan. Digo que a todos, ¿no? Claro. Pero conforme yo me fui adentrando en temas como de autoconocimiento, de amor propio, de cuidado, yo empecé a darme cuenta que mi cuerpo me hablaba. A mí el estómago me dolía cuando hablaba de ciertas cosas. A mí el vaso se me inflamaba cuando veía una injusticia. Y no quiero decir que no las vea, las sigo viendo. Pero también me di cuenta, cobré conciencia de otra cosa, la energía que tenemos. O sea, yo cobré conciencia de que yo soy lo que soy y hago lo que hago por mi energía. O sea, básicamente un carro, así como sea el Mustang del que hablas hace rato, sin gasolina, sirve para misma cosa que un bocho del 80. Es decir, sin energía, a mí me da igual quién seas, no sirves para nada. Y cuando yo cobro conciencia de que lo que me hace lo que soy es mi energía, ¡guau! Empecé a cuidarla, pero con mucho recelo, ¿no? Empecé a ser más consciente de a qué le dedico mi tiempo, a qué le dedico mi creatividad, a qué le dedico mis pensamientos. Hay cosas, hay personas, hay temas que me elevan la energía. Y me gusta estar con mis amigos, y me gusta estar con mis hijos, y me gusta estar conmigo, me fascina estar conmigo, traigo un enamoramiento conmigo que, bueno, te empalagas del enamoramiento que traigo conmigo. Ay, qué bueno. Y hay cosas, personas, lugares, temas que me quitan la energía. Y asumiendo que es limitada, como por qué abriría yo la puerta a algo que me quita la energía. Y mucho de lo que ocurre, no en la política, pero sí en el discurso superficial que hoy priva en mucho de lo que se hace en política, fui consciente de que me quita la energía y decidí alejarme. No, y haces bien, nadie te va a entender como yo, y vaya que a mí me gusta, yo digo, porque cuando vuelvo a entrar a este discurso y me meto a redes a veces y vuelvo a opinar de estos temas, pero digo, pues sí fui entrenado, yo, pues tú lo sabes, por el mejor ajedrecista de su generación, es lógico que me salga, pero se puede participar desde otros sitios, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero igual que tú, yo tengo filtradas mis redes al extremo de que hoy leo, eso no significa en ningún momento que esté yo, que no vaya a participar en el país que creo posible para mis hijos, pero desde cualquier palestra no política se puede contribuir, desde los medios, desde los emprendimientos que hoy persigo, pero también creo como tú y recibo desde las 5 de la mañana, 4 y pico, la síntesis de cómo amaneció el país, pero fui filtrando mis redes al extremo de que hoy leo de aquellos temas que siento que son benéficos para mí. O sea, también aprendes cómo utilizar el lado virtuoso de las redes e ir
Y de repente me vuelvo a enganchar, es normal, ¿no? Sobre todo hablando de el programa donde coincidimos, que es Contextos, los viernes, Diana. Tú hablas de otras cosas, pero es inevitable para mí en Contextos que hablemos de la coyuntura nacional e internacional. Y es padrísimo, súper esclarecedor, divertido. Pero yo ya voy mentalmente preparado para el viernes, lo vamos a gozar. Claro. Pero hay veces que vaya como se padece. Sí, porque también creo, fíjate que mi nuevo activismo político es que, mira, yo me fui a Europa a hacer una maestría en comunicación política porque mi sueño era hacer campañas. O sea, de ese nivel fue el cambio, ¿me explico? Caray. O sea, yo soñaba con hacer campañas, me encantaba el marketing político. Oye, olvídalo. Pero creo que algo también que ha ocurrido es, fíjate qué interesante, Pato, es que también ahora se nos ha hecho creer que participar como ciudadanos es subirnos al discurso de 4 personajes. Es que vamos a ver, porque alguien alguna vez, yo hace poco aquí en esta mesa compartía un poco esto, que decidí alejarme del discurso público de la política por un tema de decisión personal. Y alguien me reclamaba que qué irresponsable, porque entonces ya no estoy renunciando al ejercicio de mi ciudadanía. Y dije, pero vamos a ver, ¿en qué momento nos compramos la idea de que un buen ciudadano es el que se sube al discurso a hablar de 4 personajes, de los cuales, por cierto, ni siquiera me sé el nombre completo? ¿Sabes? Es que nuestro ejercicio político va mucho más allá de eso. Y por supuesto que sigo creyendo en la política. Regresando a la pregunta que por ahí empezó todo, que cómo nos conocimos Arturo y yo, que además nuestra mesa, con niños incluso, está cargada de discurso político todo el tiempo, pero de un discurso político que no tiene que ver con 4 personajes, tiene que ver con ellos, tiene que ver con sus decisiones, con cómo se relacionan con sus compañeros de la escuela, con por qué hay que dejar limpia la banqueta para cuando pasen los vecinos. Y ahí sigue habiendo, creo que, participación política y participación ciudadana, ¿no? Ahí comienza en la cuadra. Uh-huh. Entonces están cargadas de esas pláticas de eso, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero además estás casada y comparten, son compañeros de vida con quien yo llamo uno de los analistas geopolíticos más impresionantes y bueno, lectura obligada para mí los lunes, tanto escucharlo como leerlo en las páginas del Siglo de Torreón los lunes, porque Arturo posee una dimensión geopolítica. Por eso cuando pasó lo de esta compra del avión, dije, pues le vamos a que nos oriente a Arturo a ver quién demonios compró el avión, y lo entrecomilló, dónde está esta república, que luego resultó que fue Rusia quien compró el avión del presidente. Pero sí, acudimos a Arturo, ¿no? Sí, la especialización. Una mente brillante, una mente que es un reto seguir, porque tiene una vista de 360, ¿no? Es decir, lo que tú ves aquí al frente, a mí me parece que tiene además de un amplio panorama en horizontal, en profundidad, es decir, esto que él ha llamado análisis global con perspectiva histórica. Es decir, no solamente entendamos, que no sé si así te lo respondió, quién compró el avión, sino históricamente qué ha ocurrido en ese país para que hoy lo hagan tomar una decisión así, ¿no? Exacto. Y eso a mí ya, mira, ¡guau!, te explota la cabeza, ¿no? Bueno, imagínate eso todos los días comiendo con un adolescente de 13 años y una niña de 7 años. Les están abriendo una dimensión padrísima. A ver, la última pregunta, y no es mía. Ajá. Pero mira, lo bueno es que aquí vuelves, ¿no? ¿Sí vuelves? Ah, claro. Ah, por supuesto. Pero ¿cuántas veces? Ya no nos dio tiempo del cuestionario Proust, pero te quiero aventar una pregunta que no es mía, es de Inside the Actor Studio con James Lipton. Diana Torres, cuando, creyendo no en lo divino, no necesariamente, pero el día en que al término de tu vida, cuando vayas hacia arriba, pues el cielo, lo divino, la interpretación que quieras del más allá, toques la puerta, llegues al cielo, toques la puerta y te abra Dios o aquello en lo que creas, ¿qué te gustaría o qué crees que te va a decir? Lo hiciste bien. Sé que me va a decir que lo hice bien. Qué lujo. No. Me voy con más aprendizajes de vida que como cada que nos vemos, y con el corazón contento y agradecido. Mi corazón está muy lleno también y estoy muy agradecida, Patricio, por este espacio, por tu amistad, pero además por haber generado este espacio para que estas conversaciones que ya de por sí son ricas contigo,
ponerlas al servicio de quien nos está escuchando, porque creo que eso hacemos, quienes tenemos el privilegio, primero, de haber construido ideas y luego poder tener un micrófono para compartirlas. Poner al servicio esas ideas es lo que genera más ideas en nosotros y más oportunidades. Así que muchas gracias por ponerlo al servicio. ¿Verdad que es lo más bonito, la responsabilidad más grande que tenemos y así la entendemos? Si todo esto le sirve a alguien, a un joven soñador o a tantas personas, esa habrá sido nuestra mayor ganancia. Así es. Gracias, querida Diana Torres. Patricio. Muchísimas gracias a Iván Rodríguez en los controles, a mi querido Astorga, a Paulina Castro, a Lucía Olivares, a todo este gran equipo. Espléndida la programación que sigue. Nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias, por supuesto, a la excepcional Diana Torres por haber estado aquí. Gracias.